Gracias a todos por su presencia. Qué bueno que participaron los chavos de la prepa. Como docente de preparatoria, soy consciente de que este tipo de eventos no siempre asisten o tienen la oportunidad de asistir. Esperemos que no sea muy aburrida la presentación. Y bueno, trataré de no ser tan técnico. Mi formación es como historiador y maestrante en arqueología. Entonces, por eso hice esta visión contrastada desde ambas disciplinas. Bueno, debo aclarar, este no es un trabajo solo mío, es un trabajo en conjunto con la maestrante Laura Pacheco Urista, egresada también de la Universidad de Guadalajara como yo. Hicimos un contraste de este tipo de información. Salió publicado en un artículo en la revista Letras Históricas hace un par de meses, no, hace 4 meses, en septiembre de 2016. Entonces básicamente es presentarles el trabajo que desarrollamos y que ya está publicado con algunas propuestas nuevas que giran en este entorno. El título, ¿por qué el silencio de la historia? Bueno, porque nuestra propuesta interpretativa es sobre una práctica agrohidráulica o un tipo de tecnología agrícola prehispánica que ha sido relativamente poco estudiada, pero que es muy interesante y única en esta región de Tequila, que son las mal llamadas chinampas, descubiertas en los 70s por el doctor Phil Weigand, fallecido en 2011. Y bueno, ¿por qué mal llamadas chinampas? Ahorita vamos a explicar la definición técnica, pero vamos, sí son isletas artificiales que tenían una función agrícola. Y nuestra propuesta es, primero, que no son chinampas en el sentido estricto, y segundo, que los conquistadores españoles no las conocieron. O sea, que cuando los españoles llegaron a estas localidades de la ex laguna de Magdalena, como Etzatlán, San Juanito, Magdalena, no existían ya estos campos, estaban ya debajo de la laguna y por lo tanto no los registraron. Y eso a través del contraste con la información arqueológica que sí está disponible recientemente. Este es el contenido. Es nada más un índice, para que se den una idea de cómo vamos a ir avanzando. Lo que les comentaba, se plantea esta propuesta interpretativa que hay poca continuidad cultural en el periodo prehispánico, y que va a haber este abandono de estas prácticas de utilización de chinampas o campos elevados, que es el nombre más técnico. Otra nota, le vamos a llamar campos elevados o húmedos, primero porque el término chinampa confunde mucho y nos hace pensar en Xochimilco. Inevitablemente Xochimilco-Chalco, que es la zona más famosa por este tipo de práctica. Primero, para evitar esa confusión o anacronismo. Segundo, porque la técnica constructiva sí es diferente. ¿En qué se distingue? Bueno, primero, las islas o isletas artificiales conocidas como chinampas en el centro de México se construían de manera invasiva, o sea, era una manera de ganarle terreno al lago, como construyendo a través de pilotes. Se ponían pilotes o troncos de madera sobre los cuales se iban acumulando sedimentos para poder sembrar. En cambio, las que se encontraron aquí en Magdalena no están construidas así, no se utilizó el sistema de pilotaje, o sea, no se ponían esos pilotes o troncos, sino que era una acumulación directa de estos sedimentos, capa tras capa, hasta que adquirían la forma de una isla o isleta artificial. Tienen el mismo resultado práctico, ¿no? Sirven para dar de 3 hasta 4 cosechas al año, lo que las hacía muy productivas, pero se construían de manera diferente, e inclusive en el caso de las de Magdalena parece que más bien, en vez de invadir el terreno del lago, lo que se está haciendo es ampliar el terreno lacustre, porque están construidas justo en una zona que es ribereña y que además se alimentaba de un canal alimentado a su vez, perdón la redundancia, de aguas nacidas en las cercanías del actual pueblo de Magdalena. Entonces tenemos que los campos elevados descubiertos por el doctor Phil Weigand son irrigados. En cambio, las chinampas del centro de México no son irrigados, se construyen en medio del lago y no necesitan irrigación. En cambio, estos sí, necesitaban otro tipo de mantenimiento y era otro tipo de construcción. Además, otro detalle, son mucho más antiguas.
los sistemas de campos elevados o húmedos de la zona de Magdalena. Son de más de 2000 años de antigüedad, entonces lo sitúa muchísimo más atrás que Xochimilco, ¿no? Entonces por eso trataré de hacer estas distinciones. Bueno, aquí podemos ver una foto de una excavación de unas chinampas en el centro de la Ciudad de México, como para que se den una idea cómo se vería una excavación, ¿no? Parece una obra, pero no, sí, así se hace la excavación arqueológica. Se acaban de hallar este año pasado, entonces es muy reciente. Bueno, la ubicación a la ex laguna de Magdalena la podemos ubicar en esta zona al poniente. Sería la última cuenca lacustre de importancia antes de bajar hacia la costa. Entonces por eso es un enclave tan importante en la historia regional y en particular de aquí de la zona de Tequila. Bueno, la ex laguna, sobre la historia ambiental de la laguna tenemos algunos datos derivados de las investigaciones de los doctores Chris Bigman y la doctora Berenice Heredia. Entre ellos se han hecho estudios edafológicos o estudios sobre la fluctuación del nivel de la laguna, y sabemos que la laguna nunca fue constante. ¿Por qué? Porque no era alimentada por un río, sino por muchos arroyitos y nacimientos de agua alrededor de ella, ¿no? Es un valle cerrado, o se conoce también como cuenca endorreica. Podemos ver una reconstrucción en la parte superior de cuál sería la extensión de la laguna, y abajo podemos ver las fluctuaciones de nivel. La que se marca, el recuadro que se marca con rojo, indica la época que nos es de mayor importancia para este trabajo, que se conoce como fase grillo o epiclásico, entre los años 500, 400 después de Cristo y 900 después de Cristo, ¿no? Que es una etapa en la que la laguna tiene una importante contracción. Se va a volver a llenar en la época previa a la conquista española, pero en este momento se seca, y una de las zonas más afectadas va a ser la zona inmediatamente cercana a Magdalena, donde están estos campos elevados. Por eso lo queremos resaltar. Bueno, otro elemento interesante es la coexistencia de diversos climas en esta región. Magdalena, la ex laguna, estaría en una zona de tierra, transición entre tierras tropicales o semitropicales, tierras templadas, tierras frías, y eso la hacía muy rica, ¿no? Desde el punto de vista prehispánico. Lo que comentaba, tenemos este momento importante casi de secación natural de la laguna hacia este periodo, fase grillo, hacia el 400-500, que además coincide con la decadencia y abandono no abandono total, pero sí parcial, del sitio de Huachimontones y otros sitios de la tradición Teuchitlán. Entonces ahí tenemos dos eventos. Hay una sequía importante en esta zona, pero además tenemos el abandono de sitios importantes, que además coincide con el surgimiento de sitios políticamente más relevantes, como el Palacio de Ocomo en la delegación de Oconagua, municipio de Tzatlán, que es un asentamiento que va surgiendo, tomando importancia justamente en el momento en que Huachimontones va decayendo. Entonces es interesante que las primeras etapas constructivas del Palacio de Ocomo son contemporáneas al abandono de los Huachimontones. Entonces ahí tenemos varios eventos simultáneos. Bueno, aquí lo que podemos ver son algunas imágenes de lo que era la laguna. En la parte superior vemos la isla de San Juanito, o la otra banda, también conocida en las fuentes como Atitlic o Atitlán. Podemos ver también en la parte de abajo, inferior izquierda, una vista desde el pueblo de Tzatlán, muy lejano, la parte como grisácea sería la laguna, estaría a una buena distancia del pueblo. Y podemos ver también otra vista de la laguna desde el pueblo de San Juanito. El proceso de la desecación de la laguna ya ha sido abordado aquí por dos ponentes en las mesas matutinas, entonces no tiene caso andar en ello, pero sí darnos una idea de lo que queda, pues es una nada, no son básicamente charquitos o bordos, no son cuerpos de agua bastante pequeños comparados con el tamaño total de la laguna. Para que se dé una dimensión, sería una laguna de alrededor de 90 hectáreas, no, 900, creo que 900 hectáreas, más o menos, o 9.000, perdón, la confusión, 9.000 hectáreas, según algunos datos más recientes, como los estudios de la doctora Berenice. Bueno, panorama general. Cuando llegan los españoles, hay una serie de comunidades indígenas asentadas en las riberas de la cuenca. Es uno de los momentos de mayor auge de las comunidades ribereñas, y podemos ver en este mapa algunas de las más importantes, como Tzatlán, Oconagua,
Huajícar o Xochitepec, que era el antiguo. Bueno, siguiendo el hilo de la exposición, bueno, estábamos hablando sobre las comunidades indígenas más importantes al momento de la conquista, como Etzatlán, Huajícar, Atitlán, el precedente del actual poblado San Juanito, Oconagua, Ameca, un poco más al sur, ya fuera de la cuenca. Entonces son una serie de comunidades que fluctúan entre los 3.000, los 1.500 habitantes, ¿no? Que son comunidades ya de cierta consideración y que van a ser de atractivo para los conquistadores españoles. Se da la encomienda a Juan de Escárcena, en 1524, y es de los pocos encomenderos que sí se queda a vivir en la región porque le parece muy productiva, y eso va a salvar que esta región caiga dentro de la conquista de Nuño de Guzmán, ¿no? Aparte de estas poblaciones, también podemos notar por las fuentes tempranas la presencia de una serie de mercados y redes de comercio desde la cuenca de Magdalena hacia la costa, pasando las estrellitas que están marcadas en el mapa, son precisamente